Susurros de la Noche, un podcast original. Hoy presentamos El Pacto. En el pueblo que nací, se cuentan muchas historias. Muchas rayan en lo increíble y otras en lo más extraño que se puedan imaginar. En dicho lugar, es común escuchar lo que se cuentan de ciertas familias. Entre ellas, se encuentra la mía. Una familia que está entre las familias más reconocidas del pueblo, con un sinfín de negocios y tierras. Pero lo que dice la gente del pueblo sobre la fortuna de mi familia es de esas historias que rayan en lo sobrenatural. Se dice que mi abuelo hizo un pacto con una entidad a la cual le pidió fortuna y éxito, pero que el pago sería después de un tiempo, que él y su familia gozarán de todo lo que se le pidió a la entidad, pero que después de 18 años la entidad vendría a reclamar su cuota. El tiempo pasó y mi abuela dice que las cosas cambiaron de la noche a la mañana, que el primer negocio de mi abuelo despegó y logró abrir diferentes sucursales, porque antes de eso eran una familia que vivía al día y llenos de carencias. Pero después de ese tiempo, el dinero llegó como obra de magia. Fue una alegría para mi abuelo, ya que mi abuela estaba embarazada. Pasó el tiempo y mi abuela dio a luz a su primer hijo varón. Recuerdo que ese niño era la adoración de mi papá. Eso decía mi abuela. Una noche de abril, mi abuela y sus padres estaban cenando. Ella estaba sentada junto a su hermano. De la nada, un silencio se apoderó del lugar. Nadie dijo ni una sola palabra, pero el ambiente era pesado y denso. Se escucharon unos caballos relinchar. Todos voltearon a la puerta, pero la oscuridad de la noche no permitió ver nada. De la nada, mi abuelo puso una cara pálida y comenzó a sudar a ríos. Se levantó y les dijo: Ahorita vengo. No se muevan. Aquí espérenme. Aurelio, ¿a dónde vas? Espera aquí, mujer. No tardo. Tengo que hablar con alguien. Pero... Que esperen, dije. Quédate aquí con los niños. Se levantó de la mesa y comenzó a caminar. Mi abuela, su hermano y mi bisabuela solo se quedaron viendo cómo se alejaba y se acercaba a la oscuridad de la noche. Caminó a varios metros de la casa. Todos lo veían desde el comedor. Justo cuando llegó al árbol que estaba enfrente de la casa se detuvo y de la nada un hombre salió entre las sombras. Iba vestido de un traje de charro, con un sombrero negro. La verdad, nadie logró ver su rostro, solo la silueta de aquel hombre. Nadie escuchó lo que llegaron a decir en esa plática, pero lo único fue que aquel hombre volteó hacia la familia y los miró. En ese momento, un aire frío entró por la casa, llegando hasta el comedor. Ese aire erizó la piel de todos. Cuando voltearon, se dieron cuenta que aquel hombre ya no estaba. Regresó con un semblante inexpresivo. Viejo, ¿estás bien? Sí, ustedes coman. Mi abuela cuenta que en aquella noche ella se comió todo muy a duras penas, ya que no podía quitarse de la cabeza aquella mirada, una mirada de un brillo peculiar, que destellaba y que era negra y profunda como la noche. Todos terminaron de cenar con un silencio y una sensación extraña. Nadie dijo nada, solo se limitaron a comer e irse sin mencionar nada de lo sucedido. Mi abuela se fue a su cuarto. Dice que se recostó y que solo miraba el techo y que no podía olvidar lo que había pasado momentos antes. De la nada se quedó dormida, pero escuchó el relinchar de aquellos caballos. Miró hacia su puerta y vio como una sombra pasó por el pasillo. Se
Se escuchaban los pasos, pero justo a unos metros se detuvo y se dejaron de escuchar. Mi abuela intentó gritar, incluso moverse, pero el miedo se apoderó de cada parte de su cuerpo y no logró hacer nada. Cuando logró moverse, corrió al pasillo. No logró ver nada. Volvió a su cama y se durmió. La mañana siguiente llegó, pero antes que el gallo cantara, mi abuela escuchó los llantos de su madre. Entre sollozos solo se escuchaba: Mi niño, mi hijo, no te lo lleves, no. Mi hijo, no te lo lleves, no. Mi abuelo estaba parado justo detrás de ella, sin decir nada, solo mirando a su hijo. Mi abuela no podía creer lo que sus ojos veían, cómo su hermano, que solo tenía 18 años, estaba tendido en el regazo de su madre. Las lágrimas salieron por sí solas e inundaron los ojos de mi abuela. Justo entre lágrimas, volteó a ver a su padre y no vio expresión alguna en su rostro, como si él supiera qué le había pasado a su hijo. Quizás aquella visita de aquel hombre originó todo. O quizás el pacto que dice la gente es cierto. Es algo que nunca sabré, ya que mi bisabuelo se llevó aquel secreto a la tumba junto a su hijo. Susurros de la noche. Renato López como el abuelo. Pelaín Jiménez como la abuela. Narración por Cindia Paulina. Dirección, historia y producción por Martín Martínez. Técnico de audio, Serge C4.